esperamos en el Club Amagi, la red de networking que garantiza tu instalación en un país libre, tranquilo y próspero. Últimos cupos. Si quieres participar, clubamagi.org. Ah, el fútbol. Ese deporte que Borges describió con desprecio como una gran calamidad, capaz de despertar las peores pasiones del hombre. En torno a él se movilizan emociones que raramente admiten matiz. Respeto al fútbol, lo digo desde ya, pero nunca respetaré al fanatismo. El apoyo a un equipo o a una selección se vive a vida o muerte para muchas personas. A vida o muerte. Retengan estas palabras. El contrario deja de ser un semejante y pasa a ser un rival al que hay que abatir, o como mínimo doblegar. No hay términos medios, no hay tibieza ni distancia. Esa lógica emocional, intensa y tribal se expresa en torneos locales e internacionales, pero alcanza su máxima potencia en la Copa Mundial, el eje central del informe de hoy. Y amigos de México y Estados Unidos y de todo el mundo, argentinos, españoles, latinoamericanos, miren este programa. No se arrepentirán. No es un programa más de Nicolás Moraz. Es una advertencia que les hago de corazón, porque no quiero que les pase nada. Pero el mundo se ha vuelto un lugar terriblemente violento. He conocido a caballeros que viven el fútbol precisamente como una competencia noble, que disfrutan con su amigo de otro equipo, que ejercen una rivalidad sana, jocosa, juguetona, que disfrutaron jugando fútbol. Incluso a mí me gustó en alguna ocasión, de chico. ¿Cómo no? Pero el fanatismo, amigos, a menudo suele ser un velo que ponen delante de nuestros ojos para ocultarnos una realidad compleja y terrible, de la que deberíamos estar alerta, en lugar de adormilados, haciendo como el avestruz, que entierra su cabeza en un pozo, haciendo de cuenta que así desaparecerá el león. Pues no desaparecerá. Este gigantesco evento, un gran espectáculo que atraerá decenas de miles de cámaras, millones, si contamos los smartphones de cada participante, se celebra cada 4 años y convoca a selecciones e hinchas de todos los rincones del planeta. Pero el mundial no está exento de los cálculos de quienes buscan concentrar poder, sembrar miedo y recortar libertades. Detrás de la fiesta, del espectáculo y de la euforia colectiva, pueden abrirse también oportunidades inmejorables para la manipulación política, el endurecimiento de las políticas tiránicas, la imposición de mecanismos de control social. Además, reunir a un montón de personas en un contexto preguerra mundial parece la oportunidad perfecta para un detonante de la Tercera Guerra Mundial. Y no nos referimos únicamente a mundiales pasados. También debemos mirar con trágica atención el que está a punto de celebrarse dentro de algunos meses. A diferencia de otras ediciones, el clima global está hoy impregnado de tensión, incertidumbre y paranoia. Los acontecimientos recientes en Medio Oriente, marcados por la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, se entrelazan además con el recrudecimiento de la violencia narco en México tras la muerte del Mencho, líder del sanguinario cártel Jalisco Nueva Generación. Carne de cañón o tonto útil, cabeza de turco, de algo mucho más siniestro, que es esa latente amenaza de invasión americana. Estados Unidos tiene suficiente petróleo para autoabastecerse, sí, pero si puede tener más, ¿por qué no? En este marco, la pregunta inevitable se vuelve mucho más tortuosa. ¿Qué tan probable es que ocurra una tragedia de enormes dimensiones durante el Mundial del 2026? Un mensaje al mundo. Como diría Jacques Attali, el anterior Harari, el geniecillo de Davos, el intelectual orgánico, la cabeza de Klaus Schwab. Bueno, ¿qué decía Attali? Occidente actúa a partir del miedo. Las hambrunas, las pandemias, las guerras, los atentados terroristas,
son oportunidades para modificar la conducta de la sociedad, que solo cuando se siente vitalmente amenazada toma ciertas decisiones que naturalmente sus instintos o sus intereses disuaden de tomar. No tendrás nada y serás feliz, ¿no? La narrativa de escasez. El otro día escuché un video de Marc Vidal que hablaba de la narrativa de la escasez. No tendrás nada y serás feliz. Serás feliz a punta de pistola. Serás feliz porque quizás creerás salvarte de una guerra que otros empezaron sin preguntarte, que financian con tus impuestos, como es mi caso, contribuyente de Estados Unidos, aunque por suerte, como Paraguay tiene ciertas libertades, solo tengo que tributarle a Estados Unidos y no más, porque me arrancan contra mi voluntad más de lo que me quitaría el gobierno paraguayo. Bienvenidos, por cierto, aquellos que quieren salvar su libertad y su patrimonio y establecerse en un país lejos de esta guerra que parece que los psicópatas que gobiernan el mundo están empeñados en extender y esparcir por doquier. Aquellos que tienen $100.000 o más para invertir y la voluntad de tener un plan B, una segunda residencia o directamente un lugar para establecerse tranquilos con su familia, con sus seres queridos y salir adelante, pueden aplicar al clubamagi.org. Estamos cerrando cupos para nuestro primer viaje inmersivo a fines de abril, donde, acompañados conmigo, los inversores conocerán a grandes desarrollos, grandes profesionales de nuestra red de networking, porque nosotros no gestionamos fondos ni hacemos asesoría de inversión, simplemente conectamos con las personas correctas, en un entorno donde compartimos valores y en un país mucho más libre que sus vecinos. Así que aprovechar la oportunidad, clubamagi.org. Y continúo. Volviendo al punto, ¿qué tan probable es que ocurra una tragedia de grandes dimensiones durante el Mundial de Fútbol del 2026? Acompáñenme a examinarlo. Y que quede claro, cualquier persona, independientemente de cuánto tenga en su bolsillo, tiene la responsabilidad personal de tomar decisiones para proteger a su familia, su libertad y su propiedad. Con nosotros o sin nosotros, no importa al youtuber que mire, no importa a dónde quiera irse, pero si hay que moverse, amigos, para salvarse de una catástrofe, mejor prevenir que curar. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos. El último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado
pretende cobrarle para venderla. Más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible. Pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero. El historiador británico Edward Gibbon dijo alguna vez que la historia es poco más que el registro de los crímenes, locuras y desgracias de la humanidad. La frase, sombría pero certera, parece encajar con una parte nada menor del historial mexicano en torno a eventos de masas que terminan en sangre y crisis políticas pantanosas. Aunque muchos lo olviden, México ya estuvo envuelto en fuertes escándalos y tensiones cuando fue sede del Mundial. La primera vez ocurrió en 1970. El encargado de inaugurar el torneo fue el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, recibido por el público de una manera poco amable, aunque quizás mejor a lo que merecía, y con una hostilidad perfectamente fundamentada. Tremendo sicario de la CIA. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Las heridas de la masacre de Tlatelolco seguían abiertas. Aquello no fue simplemente una represión más, sino una operación que muchos consideran una auténtica trampa montada por el régimen priista para aplastar a estudiantes indefensos. El batallón Olimpia, grupo paramilitar, disparó desde los balcones contra los soldados que entraban a la Plaza de las Tres Culturas, provocando el caos perfecto para justificar un charco de sangre. Otro mundial celebrado en suelo mexicano fue el de 1986. Muchos lo recuerdan por la célebre y polémica Mano de Dios de Diego Maradona, trampa, pero poética, tras la Guerra de Malvinas. Sin embargo, dentro de México, el recuerdo político fue otro. El abucheo masivo dirigido al entonces presidente Miguel de la Madrid, en medio de la indagación popular por su negligencia frente al devastador terremoto del año anterior. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Ya en el presente, México vuelve a ser sede del campeonato internacional. Según la FIFA, se disputarán allí 13 partidos, incluido el inaugural. El inaugural, repito. Y los encuentros se jugarán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara. ¿Y dónde queda este último? Guadalajara, Jalisco, sí. El mismo territorio en el que fue abatido el Mencho, líder del cártel Nueva Generación. A raíz de los acontecimientos de febrero, muchos comenzaron a preguntarse si realmente sería prudente celebrar un torneo de tal magnitud en suelo mexicano. Y eso, pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que 100.000 miembros del ejército serían desplegados en las sedes para garantizar la seguridad. Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos
un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las 3 ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás, entre otros temas de los que estamos trabajando. Entonces, le agradezco mucho porque realmente desde el principio él tuvo confianza en nuestro país y ahora pues con más razón. Entonces, va a ser un muy buen mundial. Tenemos la certeza que se va a llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos, y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida. Pregunta: ¿y la seguridad de los mexicanos cuando no hay mundial de fútbol? ¿Le importa, presidente Sheinbaum? Presidente Sheinbaum. A ver si nos vamos a terminar lobotomizando por la neolengua. No obstante, semejante despliegue podría terminar agravando el clima de zozobra que ya se respira en México. Desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el país ha sido militarizado de forma creciente y lejos de resolver el problema de la violencia, ello ha contribuido a expandir el poder, la opacidad y la corrupción de unas fuerzas armadas que supuestamente debían proteger a la ciudadanía. En cuanto a los escenarios posibles durante el Mundial de Fútbol, podemos señalar varios. Primero, casi sutil, ciberataques o sabotajes a infraestructuras, incluido por ejemplo robo masivo a tarjetas de crédito de los turistas. Uno de los blancos más vulnerables de cualquier país moderno son sus sistemas de energía, agua y comunicaciones. Son la columna vertebral de la vida cotidiana, del comercio, del orden público y del funcionamiento del propio espectáculo mundialista. Agua, México DF. ¿Qué tienen para decirnos nuestros amigos de México DF, nuestros leales del DF sobre el agua? Ahora, imaginen que esos sistemas en México, que de por sí arrastran carencias, colapsen bajo estrés o por un ataque en pleno torneo. Que durante un partido las transmisiones sean intervenidas, que el suministro de agua potable se corte de repente. Imagínense todos los sudorosos turistas saliendo de las gradas de los estadios. Que estaciones energéticas o petroleras aparezcan envueltas en llamas, o que las comunicaciones queden inutilizadas en zonas enteras del país. Sería un escenario apocalíptico, sí, pero no imposible, a la luz de la sofisticación tecnológica de nuestro tiempo. Y frente a una situación de estas características, el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría obligado a hallar rápidamente un chivo expiatorio. Bajo presión de Estados Unidos, podría culpar a supuestos ciberterroristas iraníes o a elementos vinculados con los cárteles. También podría optar por el recurso más simple y politiquero, arrojar la culpa sobre la oposición, acusándola de intentar desestabilizar al gobierno. Si eso ocurriera, el Estado no tendría mayores dificultades para endurecer todavía más el control sobre ciudadanos y extranjeros. Se recurriría a la ley de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, que obliga a registrar huellas dactilares, iris y rostro de los usuarios en bases de datos estatales, la CURP de la que tanto ha advertido el maestro don Rubén Luengas. Con ese andamiaje podrían rastrear cuentas anónimas en redes sociales. Ya están abriendo, según mis fuentes, que tengo altas fuentes de la política mexicana, ya están abriendo carpetas de investigación y persiguen a voces incómodas, del mismo modo en que ya ocurre en regímenes como el turco, de Erdogan. Además, no sería descabellado que se reutilice Pegasus, el software de espionaje israelí, para intervenir teléfonos de opositores y de colectivos que resultan molestos para la 4T, como las madres buscadoras, estudiantes universitarios o productores agropecuarios. Yo sé de Pegasus. Mi teléfono estuvo pinchado por Pegasus. Yo frené la legalización del software
israelí Pegasus en Argentina cuando Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei, era ministra de Seguridad de Mauricio Macri, una ex terrorista montonera a la que conozco muy bien. Patricia Bullrich quería, presionando en la reforma del Código Procesal Penal, incorporar 2 artículos sutiles para que la población argentina pase a ser espiada por este software israelí sin orden judicial por parte del Poder Ejecutivo. Una práctica dictatorial, ¿verdad? Bueno, con Javier Milei no estamos lejos. Nunca ha estado más financiada la inteligencia argentina ni más intervenida por Israel. Es catastrófico lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. Lo que se hizo con Pegasus durante el gobierno de Macri, espiando a los familiares de los muertos del submarino Ara San Juan, misteriosamente hundido. El gobierno de Macri a los familiares de los muertos de los marinos argentinos los espiaba con Pegasus, que espía a la gente cuando el teléfono está apagado, incluso a través de la cámara y del micrófono. Peña Nieto lo hacía en México, Amnistía Internacional hizo un informe al respecto, se contactó con un montón de periodistas. Como en mi caso, que yo hice una presentación enviando cartas documento a todos los diputados y senadores para que no puedan decir que no fueron advertidos de qué se trataba Pegasus. Hice un informe de 73 páginas que, justo es decirlo, creo que como 40 eran toda la información que me suministró la propia empresa paramilitar NSO Group, que vende el producto no solamente a estados sino también a privados. O sea, Dios mío, el negocio de la guerra, el negocio del pánico, el negocio del terror, del espionaje, hay que irse de las zonas que están condenadas, aquellas donde hay grietas, donde se puede respirar, que creo que es parte del plan. Como Suiza durante siglos no entró en las guerras de sus vecinos, y todavía hoy no entra en las guerras de sus vecinos y guarda el dinero de los vecinos y no está en la Unión Europea, pero al mismo tiempo es sede globalista, hay que aprovechar los lugares y las oportunidades donde se puede ser más libre. Ahora, no solamente las madres buscadoras tienen que preocuparse por el espionaje del gobierno mexicano. Yo creo que todos los opositores tienen que hacerlo. Yo creo que todos los periodistas que respeto. Realmente México es un país increíble porque por una cuestión de prepotencia demográfica es el país hispano más poblado de todos. Para mí es como que tienen a la gente más brillante de la actual hispanidad, digamos. Saben que no soy hispanista, pero estoy hablando, digamos, del mundo hispano. Integrando a España, a Estados Unidos, a los hispanos de Estados Unidos y a toda la Hispanoamérica. Tienen quizás a gente de la más brillante y virtuosa. Tienen un periodista como Luengas, que es un tipo que admiro, ¿no? Una valentía, un tipo que en la televisión de Estados Unidos cuestionó la narrativa oficial del 11 de septiembre y le mandaron a Homeland Security para chantajearlo y no lo doblegaron y no lo compraron y que hizo enfadar presidentes y que Fox casi le pega y que López Obrador, Luengas lo ha dicho, le podría decir en la cara: eres un traidor. Un hombre digno, ¿no? Un Cervantes como el que solía tener cuando estaba en la otra casa, me acuerdo. De fondo, un Cervantes. Él tenía un Quijote, yo digo un Cervantes. Un Quijote, un poeta de la resistencia contra las narrativas impuestas. Un humanista. Guadalupe Correa Cabrera, que es una académica prestigiosa en Washington, que ha estado investigando con un coraje inigualable, ¿no? Ahí en la frontera, entre narcos y sicarios, señalando las rutas, enfrentándose al lobby de Soros para el que en algún momento trabajó y teniendo la valentía de exponerlo y recibiendo las amenazas. Gente brillante, estupenda. En el plano artístico, gente tan despierta como Marta Higareda, que tantas veces me ha entrevistado, que es una mujer tan inteligente. Más allá de que sea una actriz muy exitosa, ¿no? De Hollywood, de Netflix y demás. Christopher Uckerman. México tiene gente increíble. Marinieves, la conocí hace poco. García Manzano, una abogada extraordinaria, lúcida, libertaria. La mente que ahí me faltaba, digamos, una voz libertaria también de esas características. Una mujer con una rapidez analítica y una fluidez y una claridad conceptual extraordinaria. Pero al mismo tiempo tienen tanta gente tan idiota, tan nefasta, tan horrendamente becerra. ¿Cuál es el porcentaje? No sé, la mitad por lo menos de los mexicanos todavía apoya de manera dogmática, religiosa y devota a la nueva dictadura perfecta de Morena. Y fácilmente un 20% más a la del PRIAN. Que tampoco, a ver, que no es nada, que eran todos agentes de la CIA. ¿Qué es lo peor de lo peor? Que son todos lo mismo. ¿Qué le ha pasado a México?
O sea, hay como una cantidad de estúpidos que arrastra mentes brillantes o las expulsa del país o que las persigue. Hay la valentía, la humanidad de Ricardo Ravelo, este investigador tan valiente que en Buenos Aires recibió una de las tantas amenazas de muerte por meterse con el crimen organizado, con estos sátrapas que en realidad son el poder político y que detrás de todo esto están finalmente la DEA, el cártel que ha denunciado la revista Rolling Stone, el cártel de Fort Bragg. Un cuartel de Estados Unidos donde le vendían abiertamente las armas a los narcos para que generen la violencia con la cual se justifiquen intervenciones a través de las cuales se saquean los recursos naturales de México, que es lo que ha hecho Estados Unidos, que le robó la mitad del país en el siglo XIX y varias veces más, como recuerda Luengas. Dios mío, Dios mío, las madres buscadoras, hemos visto los campos de exterminio, el rancho Izaguirre, el negacionismo de todo eso, Sheinbaum diciendo como el asesino carnicero argentino General Videla: los desaparecidos están de fiesta, de juerga, se fueron de parranda, quizá no quieren que los busquen. Menospreciando a los muertos, a las madres que quieren enterrar a sus hijos, a los padres que quieren enterrar a sus hijos, a las madres de huérfanos que están buscando a su padre para darle un entierro, una cristiana sepultura. Quizás Sheinbaum no entienda nada de eso. Otro escenario plausible es el de los disturbios callejeros. Segundo escenario. Podría convocarse una protesta frente al Estadio Azteca, denunciando que el Mundial funciona como una fachada propagandística, un gasto obsceno y un mecanismo para distraer a la población de los males que padece la nación. Me puedo imaginar ahí a gente decente y me puedo imaginar también a los chicos de la gentrificación, ¿no? Que agreden extranjeros, que creen que el extranjero y que el inversor extranjero es un problema y espantándolo están terminando de condenar a México una realidad cubana, ¿no? De aquí a unos años. No tantos. No en vano el coqueteo de Sheinbaum, una chica que, además de ser coautora de la Agenda 2030, becaria de la Fundación Rockefeller, que estudió en el Soviet de la Universidad Californiana de Berkeley con los yanquis y los cheques en dólares, pero se fue con el señor Carlos Imaz, al que luego entregó, de luna de miel a Cuba. O sea, Sheinbaum es todo lo que está mal. ¿Es sionista? Sí, es sionista. ¿De origen comunista? Sí, de origen comunista. Su abuelo entregó a su hermano para quedarse como tesorero del Partido Comunista de México y lo echaron porque era turbio y doble gente. Y les dejó una fortuna. Comunista y millonaria, sí. Sionista también. Comunista, sí, ya lo dije. Ecologista también. Tecnócrata, la mejor de todas. Coautora de la Agenda 2030. Y cuyo, digo, no sé, dicen que yo tengo 132, 133, bueno, esta debe tener 150. Muy inteligente Sheinbaum. Parece idiota porque la coachearon para hablar como López Obrador, de manera así campirana, pausada y tal, que tampoco era ningún bobo. No hay que subestimar nunca al enemigo, pero Sheinbaum es una mujer muy inteligente, muy maquiavélica. Yo creo que López Obrador debe estar con un estreñimiento, un malestar allá en Palenque, con unos retorcijones, con unas pesadillas de que se lo van a llevar como Maduro, porque Sheinbaum es muy inteligente, ¿eh? No se sorprendan de que AMLO desaparezca de un día para el otro de la manera más rápida y abrupta, en el medio del Mundial, y estén todos preocupados por el Mundial de fútbol. De repente hasta gana México, así nadie se queja de que AMLO desapareció. Puede pasar de todo, amigos. Realmente esto es para alquilar balcones como espectáculo. Si no estuviéramos nosotros adentro y nuestras vidas y nuestro patrimonio estuvieran alcanzados por esto, en mi caso no, porque por suerte estoy en Paraguay, pero la de buena parte de mi audiencia, de la que yo vivo, así que obviamente me interesa muchísimo que ustedes sigan vivos y bien, queridos amigos. Si no estuvieran nuestras vidas en juego, todo esto sería muy interesante. O sea, es como estamos en la antesala del estreno de una película de esas que hacen historia. Pero bueno, puede haber disturbios callejeros y el problema comenzaría si grupos de choque ligados a Morena decidieran infiltrarse, algo en lo que este tipo de estructura suele ser especialmente eficaz. Esos infiltrados podrían comenzar a patear escudos policiales, lanzar piedras, botellas e incluso cócteles molotov para provocar la carga de los uniformados sobre sí. La represión no quedaría limitada a la policía, también entrarían en escena militares, incrementando el pánico entre turistas y locales que sentirían que en cualquier momento alguien puede abrir fuego. Una bala en un estadounidense equivale al ejército de Estados Unidos mañana pisando el DF. ¿Apostamos? Reflexionen. Escucharon lo que dije, ¿no? Una bala en un turista estadounidense. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Trump con la retórica que viene manejando?
de que absolutamente cualquier cosa está justificada por la plástica, gomosa seguridad nacional. En fin, no hay escenario de violencia que no esté previsto en un país que viene siendo militarizado desde el sexenio de López Obrador, donde más de 200.000 mexicanos fueron asesinados, algunos de ellos por su ejército y su Guardia Nacional. La represión, además, no sería solamente física, vendría acompañada de censura contra medios independientes que intentan cubrir los hechos y una bolivarianización del gobierno de Sheinbaum que pronosticó la doctora Correa Cabrera, que fue de izquierda y ya no lo es, que creyó en Morena y claramente ya no cree en Morena, y con gran sinceridad señala lo que muchos otros ya ven. La 4T se está volviendo cada vez más autoritaria. Está teniendo ramalazos chavistas sin dejar de ser leal al tío Sam. Sheinbaum podría replicar en esencia lo que ocurrió bajo Dilma Rousseff en el Mundial de Brasil 2014, cuando se reportaron abusos contra manifestantes y presiones judiciales y digitales sobre periodistas disidentes, pero todo esto con Trump soplándole la nuca y Marco Rubio con un rifle Colt apuntando directamente contra ella, en términos metafóricos. Otros disturbios, tercer escenario, y esto se está volviendo más escabroso y al mismo tiempo esto es más probable aún, otros disturbios podrían ser protagonizados no por el aparato estatal, sino por los grupos criminales. Tras la muerte del Mencho, existe posibilidad de una puja entre facciones o una venganza planificada, espectacular, hollywoodense del cártel Jalisco Nueva Generación, o incluso por parte de una fracción anárquica, lo que desemboca en una guerra interna semejante a la que hoy erosiona al cártel de Sinaloa. Hablé con un empresario experto en seguridad privada que ha manejado la seguridad de eventos con 50.000 personas ligados al fútbol. No quiere dar su nombre. Me dijo que 42.000 personas pueden morir en un ataque terrorista bien coordinado en un mundial de fútbol. 42.000 personas. En ciudades como Monterrey o Guadalajara la situación podría volverse todavía más delicada. Los narcos podrían organizar narcobloqueos, detener autobuses que transporten turistas o incluso jugadores, obligarlos a descender y, en el peor de los casos, secuestrarlos. También podrían atacar lugares concurridos con armas largas y granadas para sembrar terror o ejecutar atentados en las inmediaciones de un estadio, combinándolos con agresiones contra edificios públicos para poner contra las cuerdas a las autoridades locales y federales. Uno de los escenarios más peligrosos sería que los cárteles realizaran maniobras cerca de la frontera norteamericana, no necesariamente enfrentándose de manera directa con la policía fronteriza o el ejército, sino utilizando población local o caravanas de inmigrantes para tensionar la seguridad estadounidense y provocar una reacción brutal desde Washington, D.C. Eso podría derivar en que nuestro showman anaranjado del Salón Oval presione todavía más a la lacaya Sheinbaum para lanzar una ofensiva ampliada contra los cárteles. Incluso podría volver a plantearse la intervención militar estadounidense o directamente producirse en el acto, presentándola cínicamente como una medida excepcional para asegurar que el Mundial de Fútbol se lleve a cabo con normalidad. Díganme si aterrizan los muchachos de West Point en México. ¿Creen que alguna vez se van a ir? Los leo en los comentarios. Hablemos de Estados Unidos. Vayamos al norte. La mayor parte de los partidos del Mundial de Fútbol se disputarán en 11 ciudades norteamericanas. Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, Miami y San Francisco, entre otras. Un evento de tal escala no se celebra así desde 1994, en gran medida gracias a la influencia del infame Henry Kissinger. El eterno gurú de la política también volvió a la escena futbolística, consiguiendo la presencia en el despacho oval de João Havelange, el temido y todopoderoso brasileño al frente de la FIFA. Con su implacable influencia, Henry le consiguió a los Estados Unidos ser sede de la Copa del Mundo de 1994. La cita del fútbol mundial tuvo lugar bajo la administración Clinton. Kissinger participó de la junta directiva del torneo. Fue a la cancha para ver los partidos
partidos importantes y hasta se dio el lujo de escribir un artículo de opinión en Los Angeles Times, analizando la aburrida final que Brasil le ganó a Italia por penales. Los vínculos con la FIFA eran tan estrechos que muchos años después, en 2011, fue invitado a formar parte de un surrealista equipo junto a Plácido Domingo y el director del FBI, Louis Freeh, propuesto por el más corrupto de todos sus presidentes, Joseph Sepp Blatter, para limpiar la organización de malhechores. Si sirve de ayuda, estoy dispuesto a colaborar, ha dicho Kissinger, y no tenemos dudas de que ha sido un gran colaborador. El Estado profundo estadounidense, representado por organismos como la CIA y el FBI, posee una larga fama en materia de operaciones encubiertas, montajes y episodios utilizados para justificar guerras o recortes de libertades civiles. Un ejemplo clásico es el hundimiento del USS Maine frente a las costas cubanas en 1898, episodio explotado por el magnate periodístico William Randolph Hearst para empujar a Estados Unidos a la guerra contra España. Otro caso citado con frecuencia es el del Golfo de Tonkin en 1964, cuando supuestos ataques norvietnamitas sirvieron de excusa para que Lyndon B. Johnson profundizara la guerra en Vietnam, expandiendo el reclutamiento y el control militar. Más reciente aún fue el caso de las Torres Gemelas en 2001, tragedia utilizada por la administración de George W. Bush y Dick Cheney para invadir Afganistán e Irak, además de legalizar la vigilancia masiva mediante el Patriot Act. Ahora bien, entrando en los posibles escenarios del Mundial de Fútbol, cabe pensar en varias hipótesis. Primero, ataques en estadios. Imaginemos una semifinal. Afuera del estadio, un fanático trastornado o un supuesto lobo solitario armado con un rifle abre fuego indiscriminadamente y deja decenas de muertos y heridos. Eso ha ocurrido ya en muchas ciudades estadounidenses, y los autores no fueron musulmanes barbudos, sino muchas veces norteamericanos, en ocasiones excombatientes del ejército que arrastraban secuelas de las guerras de Irak y Afganistán. Algunas voces más suspicaces dirán, gente que fue mentalmente programada para enloquecer y matar en algún momento, como MK Ultra hizo con Kaczynski, el terrorista que al mismo tiempo era un intelectual brillante. Otro escenario sería el de un atacante que toma una camioneta, acelera hacia la multitud, atropella transeúntes e hinchas e intenta irrumpir por la fuerza en el estadio. También podría producirse una explosión dentro del recinto, ya sea en una gradería, en un vestuario o en instalaciones eléctricas, con el propósito de matar aficionados y jugadores. Algo así obligaría no solo a suspender el encuentro, sino a desplegar masivamente a las fuerzas de seguridad en todas las sedes para garantizar la paz social. Y como siempre, el precio será la libertad. Sería la excusa perfecta para detenciones arbitrarias, controles masivos y selección de sospechosos con base en criterios discrecionales, prejuicios raciales y perfilamiento algorítmico. No sería extraño que utilizaran reconocimiento facial, análisis del historial del teléfono y herramientas de inteligencia de compañías como Palantir, vinculada a Peter Thiel, que con todo el cinismo del mundo alguna vez se dijo libertario. El universo tecnocrático aliado de Trump es de terror, y Trump en cualquier momento se va a resbalar en la ducha, se va a caer sobre un cuchillo y J.D. Vance va a ser presidente. Recuerden. Segundo, ataques cibernéticos y químicos. Dado que la guerra contra Irán escala día tras día, la amenaza de un eventual ciberataque atribuido a fuerzas del Ayatolá mantiene en máxima alerta al tío Sam y a sus socios. Me vino un flashback. ¿Se acuerdan de que en la campaña electoral, antes del atentado de Pensilvania, nos dijeron que el servicio secreto había arrestado a un pakistaní o afgano que trabajaba para Irán en un complot donde querían matar a Trump? ¿Se acuerdan de la amenaza iraní para matar a Trump durante la campaña presidencial de 2024? Lo cubrimos, lo cubrimos, y yo dije, esta fantasía está escribiendo el guión de lo que viene después. Miren dónde estamos, miren dónde estamos.
En cualquier momento van a desempolvar esa vieja historia. Incluso podría hablarse de ataques químicos contra lugares concurridos o edificios estratégicos del sistema norteamericano. En cualquiera de los casos, el resultado político sería el mismo: más vigilancia, más búsqueda de culpables y más miedo social. Uno de los grupos señalados serían los iraníes residentes en Estados Unidos, ya fueran inmigrantes persas o descendientes. No importa demasiado si partidarios del régimen, lo cual es improbable, o enemigos del ayatolá, lo cual es lo más probable. Bastará con tener rasgos persas para caer bajo sospecha. Yendo más lejos, un estado de excepción así podría incluso servir para interferir directamente en resultados, desplazamientos, cronogramas y arbitrajes, favoreciendo a selecciones alineadas con Washington y perjudicando a países cuyos gobiernos figuren en la lista negra de Donald Trump. Y no es broma, imagínense si este loco que le secuestró el Nobel a María Corina Machado, imagínense si el loco dice Estados Unidos tiene que ganar el Mundial. Kissinger le regaló el Mundial de Fútbol a Argentina y fue con el general Videla a intimidar a la selección peruana en un vestuario. Es un hecho. Lo digo yo que soy argentino, es un hecho. Un gran reportaje hizo el canal británico 4, que obviamente no tiene ningún cariño por la Argentina, pero es un hecho inobjetable. Imagínense si Estados Unidos va a ganar por la fuerza el Mundial. En fin. Todos estos escenarios serían funcionales a un mayor incremento del gasto militar y a una nueva campaña de alienación de la opinión pública contra Irán y contra buena parte del mundo musulmán. También podrían utilizarse para reinstalar debates extremos como el del servicio militar obligatorio para los jóvenes y la persecución de objetores de conciencia o activistas antiguerra. Madres y abuelas, alerta. Podrían llegar incluso al absurdo de culpar a la inteligencia artificial, y no es una exageración. En los últimos meses han circulado casos y campañas en los que ChatGPT fue acusado de inducir conductas autodestructivas en usuarios vulnerables. A ello se suma que OpenAI ha firmado acuerdos con el Pentágono, lo que ha despertado fuertes sospechas sobre usos militares, intrusivos o de vigilancia de esa tecnología. Como consecuencia, según se ha dicho, la desconfianza pública creció de forma explosiva y millones de usuarios comenzaron a ver estas herramientas como potenciales instrumentos de espionaje. Todo esto encaja, por lo demás, con aquella advertencia formulada hace tantos años por quienes vieron en la inteligencia artificial no solo un avance técnico, sino una posible infraestructura de control civilizatorio. Una de las últimas advertencias de Henry Kissinger en el podcast con el historiador Niall Ferguson, historiador oficial de la casa Rothschild y socio de Soros y Pierpaolo Barbieri en la empresa argentina Ualá. En ese podcast de Kissinger, una advertencia terrible fue: la IA va a poder decidir matar a más de 2.000 personas por razones que nuestra mente no es suficientemente apta para entender. Escribí un libro con Eric Schmidt, que Eric Schmidt dijo eso también. Eric Schmidt, el ex CEO de Google, escribió eso junto a Kissinger. Eric Schmidt, un matón que fue a entrevistar a Assange en una cabaña en Inglaterra y luego casualmente lo capturaron. Bueno, en fin, lo obligaron a asilarse en la embajada de Ecuador en Londres. Esta gente es muy peligrosa. Kissinger fue un hombre que forjó el fútbol moderno, y que organizó el Mundial 1994, etc. Un sujeto de temer. Amigos hispanos, sepan que, no sé, con un plan de pensiones de $2.500, $3.000, pueden vivir muy bien en Paraguay. Con una inversión inmobiliaria de lo que cuesta una casa en Estados Unidos, $300.000, pueden vivir bien, pueden tener apartamentos, pueden tener incluso una finca, algún emprendimiento rural. Hay muchas oportunidades. Recuerden, amigos interesados, clubamagi.org, últimos cupos y la oportunidad también para un viaje inmersivo a fines de abril. Junto a mí, por supuesto. Todos los días. Estoy disfrutando mucho porque estoy conociendo gente muy interesante a través de las videollamadas también que la gente compra en Patreon, porque en Patreon pueden comprar por $100 videollamadas conmigo para entrar en detalles personalizados sobre este tema. Y la verdad todos podrían ser mis amigos. Estoy muy contento y creo que mucha gente puede tener una vida mejor y puede generar una comunidad que mantenga el statu quo de libertad que hay en un lugar donde se respira un aire más pulcro que en los países vecinos. Y que ni hablar en los otros continentes, como el antiguo continente que está destinado a la extinción.
Trasladémonos ahora al Cono Sur, Argentina. Argentina. Con Milei diciendo que estamos en guerra contra Irán, que Irán es el enemigo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El enemigo es el que prendió fuego a la Patagonia, no sabemos bien quién es. En la historia argentina abundan episodios oscuros, ambigüedades y atentados cuya interpretación sigue abierta. Ha mentado Milei recientemente y en público los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Mi amada esposa nació el día de la AMIA, un día trágico para la Argentina que motivó, si no recuerdo mal, la canción de Celia Cruz, una canción de Celia Cruz muy famosa. En torno a este último, el atentado de la AMIA, se han tejido innumerables especulaciones y controversias. La versión oficial señaló a los iraníes, tesis que cobró nueva fuerza durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero otros, con no pocos argumentos, apuntaron hacia el universo sionista, subrayando que los servicios israelíes arrastran un largo historial de operaciones turbias y maniobras encubiertas. En la década del 50, por ejemplo, el Mossad planificó colocar explosivos en objetivos estadounidenses y británicos en Egipto para culpar a grupos islámicos, en la llamada Operación Susana. Y durante la Guerra de los 6 días, la aviación israelí atacó buques de la Armada estadounidense. Tel Aviv lo presentó como un error táctico, pero muchos sobrevivientes sostuvieron que se trató de una maniobra destinada a arrastrar a Washington a una guerra mayor. Más recientemente, la incursión de Hamás y la posterior reacción israelí han revivado sospechas, sobre todo tras declaraciones y movimientos de Netanyahu, que para muchos exhiben un uso cínico del terror como herramienta de conquista. Netanyahu estuvo con Milei con el mapa de la Patagonia exhibiéndolo en una foto frente a los ojos del mundo. ¿Por qué? Luego se prendió fuego el bosque paradisíaco donde crecí en la Patagonia andina. ¿Por qué? Luego vino la guerra con Irán. ¿Por qué? La vieja historia del plan de instalación sionista en la Patagonia que viene del libro de Herzl, del Estado judío, de la doctrina fundacional sionista. Amigos de Argentina, a veces creo que es mejor tomar decisiones para salvar a su familia y a su patrimonio. Volviendo a Argentina, el fantasma de los atentados de los años 90 vuelve a asomar debido a la estrechísima cercanía de Javier Milei con el sionismo, hasta un punto que roza lo grotesco. Ha prometido trasladar la embajada a Jerusalén, lloró en el Muro de los Lamentos y llegó a hablar con fervor de la construcción del tercer templo, algo duramente criticado incluso por Tucker Carlson. Miren. Here's the president of Argentina, Javier Milei, who we know personally, at the Western Wall, which is believed by some to be a remnant of the Second Temple, the last stone from the Second Temple, that's the claim. Here he is there, the famous Wailing Wall, saying this. Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh and quiver with joy when I think about the third temple being rebuilt. Now, this is the supposedly, maybe, who knows, Catholic president of an overwhelmingly Catholic country, South American country, wonderful country, Argentina, who got elected and was presented to American news consumers as a libertarian economist who was going to fix their debt problem and get rid of inflation and just make life better for Argentines. And there he is in Jerusalem saying that he's weeping with joy, thinking about the return, the rebuilding of the third temple. What the hell is that? You would think that would not even be on his to-do list. If you're running a country as complex and damaged as Argentina and as promising and great as Argentina, but like there's a lot of things you got to do in Argentina if you're running it, but you take time to fly to Israel and say the thing you really want in life is the rebuilding of the third temple? What is going on here? Hace poco Milei dijo que él es el presidente más sionista del mundo. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo.
Otra muestra de esa sumisión ocurrió esta misma semana cuando asistió a la Cumbre de las Américas organizada por Trump con el fin de fortalecer supuestos lazos en seguridad y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Como perros falderos, Milei y varios de sus homólogos, sí, incluyendo el presidente paraguayo, se rebajaron ante Trump, quien incluso se permitió despreciar el castellano delante de ellos. Luego, en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei dijo que es el presidente más sionista del mundo. No, miren, esto es terrible. Y reafirmó su apoyo a Estados Unidos en la guerra contra Irán que hace suya. Les digo que como argentino, digamos, mirando me cae simpático. Digo, porque nos han metido dos bombas. Una en la AMIA y otra en la embajada. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. Está llamando atentados, está pidiendo atentados quizás de falsa bandera en nuestra patria. No quiero imaginarme qué diría mi gran amigo Ricardo Iorio si estuviera vivo para ver esto. En su momento me dijo, prepárate que nos vamos con Fernandita a Paraguay. Con tal de demostrar lealtad a Benjamín Netanyahu, el mandatario argentino anunció además un nuevo viaje a Israel, aun cuando las tensiones en Medio Oriente amenazan con agravarse. Este apoyo explícito resulta extremadamente inquietante para la seguridad nacional argentina. No solo expone al país a nuevos atentados, sino que abre la puerta a una penetración creciente en recursos naturales, economía, política y aparatos de seguridad. Deliberadamente, el supuesto presidente libertario, qué ironía orwelliana, está colocando a sus ciudadanos en un riesgo existencial. Y no solo él, todo aquel que se arrodilló a esa cumbre ha comprometido al conjunto de la región. La advertencia no es exagerada. Buena parte del Cono Sur estuvo durante años gobernada por simpatizantes del socialismo del siglo XXI, muchos de ellos terribles bandidos alineados con Irán, lo que derivó no solo en vínculos diplomáticos, sino también en redes de influencia, espionaje y explotación de recursos naturales. Bolivia un ejemplo. Si mañana se buscara una excusa para arrastrar a Argentina o al resto de Latinoamérica a las llamas de una guerra ampliada en Medio Oriente, las condiciones estarían ya servidas. Y no sería la primera vez que Estados Unidos empuja al sur a alinearse con sus intereses militares. Durante la Segunda Guerra Mundial presionó intensamente a los países latinoamericanos para sumarse a su cruzada racista enfermiza igual espejada a la de los nazis y llegó incluso a avalar o exigir medidas infames para la deportación de inmigrantes japoneses. Se llevaron a japoneses de Perú, de Brasil y de México y los internaron en campos de concentración en California junto con los ciudadanos estadounidenses de origen japonés, encerrados ahí por su condición racial. Realmente Estados Unidos ha ejercido y sigue ejerciendo prácticas barbáricas contra la humanidad. Si mañana se buscara una excusa para arrastrar a Argentina y estamos a un tris o al resto de Latinoamérica a las llamas de una guerra ampliada en Medio Oriente, las condiciones estarían ya servidas. Y no sería la primera vez que Estados Unidos empuja al sur, como les dije, a este suicidio militar. El panorama mundial no resulta nada alentador, queridos amigos, y aunque solo una parte de lo que aquí mencionamos llegue a materializarse, lo cierto es que eventos multitudinarios como un mundial de fútbol constituyen escenarios ideales para ensayar fórmulas de control, shock y disciplinamiento social. Restricciones a la movilidad, vigilancia absoluta, trazabilidad biométrica, censura digital y urbanismos asfixiantes como las ciudades de 15 minutos ya no parecen fantasías distópicas, sino piezas de una pesadilla que se encuentra apenas a la vuelta de la esquina. Pero antes de despedirnos conviene recordar que no todo está perdido. Como dijo Gandalf, el mítico mago de El Señor de los Anillos, no podemos elegir los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Por eso les traemos, como les dije, estimados amigos, esta alternativa para quienes valoran la libertad, tienen patrimonio que resguardar y pensamiento crítico. El Club Amagi los espera y, por cierto, hay que hacerle justicia a los futbolistas. El fútbol ha alegrado a mucha gente, ha hermanado
a generaciones, padres e hijos satisfechos yendo a la cancha juntos, incluso mirándolo todo por la televisión, ahora me imagino que por streaming. Eso no debe morir, eso no debe ser despreciado, eso es completamente humano. Incluso los negocios rentables y fructíferos que surgen con eso, bienvenidos sean. Paraguay tiene muchos, la verdad, negocios relacionados al fútbol, por ejemplo, y otros deportes también. Hablé con el gran Federico Galeano Estigarribia. Les recomiendo nuestro canal El Milagro Paraguayo para quienes están interesados en descubrir más sobre Paraguay. Es totalmente gratis, lo puede ver todo el mundo. Y ya saben, Club Amagi para quienes tienen patrimonio, pensamiento crítico y no quieren que otros decidan por ustedes, ¿no? Y están dispuestos a actuar a tiempo, porque es un momento bastante particular para la humanidad. Quiero decir que Messi, que ahora le sonríe a Trump, en el anterior mundial, ¿se acuerdan? Messi estaba con la remerita de Save the Planet de la Agenda 2030 con la franja verde ahí. El pobre hombre no fue criado para pensar, lo criaron para jugar al fútbol, es brillante, ganó un montón de plata, pero pobrecito es como una marioneta del poder, es más inimputable que las estrellas de Hollywood que tienen un IQ más alto y se prostituyen y se pervierten y tal, pobrecitos todos con una cosa que estamos viendo, ¿no? En el caso Epstein, en todo lo que tiene que ver con Diddy Combs, una cosa realmente satánica, y no soy una persona religiosa, pero creo que cualquier persona bien entiende satánica. Ahora, hay futbolistas pensantes. He hablado con 2 que están interesados en el Club Amagi y realmente doy fe de que hay gente que piensa, hay gente que ha hecho del deporte incluso una disciplina que luego aplica a la mentalidad empresarial. El deporte tiene grandes virtudes que forjan el carácter y vamos a analizar este mundial de la manera más justa posible. Por supuesto que dándole prioridad a lo que nosotros sabemos, que es periodismo político, hablándoles a ustedes sobre los riesgos que hay ante nuestra vida, libertad y propiedad. Y en este caso además podemos aportar una salida para algunos de ustedes, no para todos, pero para quien les sirva. Al fin y al cabo todos somos diversos, todos tenemos distintas opciones y nosotros cumplimos con hacerles llegar la información. Por ello también son bienvenidos sus apoyos en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales forman parte de nuestra comunidad y ya reciben recompensas a cambio de, por supuesto, financiar este trabajo periodístico donde muchísimas personas están trabajando de lunes a lunes para mantenerlos informados, contándoles lo que ningún otro canal cuenta, al menos con esta claridad y pintando el cuadro completo. Hasta la próxima.